abrirlo. Y lo vamos a salvar como menos cuadrados recursivo. Recursivo. ¿Okay? Entonces vamos a usar el mismo ejemplo de la clase pasada. Y lo único que voy a hacer es calcularlo de una forma diferente. Es decir, vamos a quitar todo esto. Este era el método de menos cuadrados convencional. Ya no lo vamos a calcular así. Ahora lo vamos a calcular de una forma diferente. ¿Ok? Entonces lo borramos. Vemos que siga corriendo. Y sí. ¿Ok? Ahora, el método de menos cuadrados recursivo lo que significa es que todo el cálculo lo tenemos que hacer dentro del for. Que ya fuera del for no vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál sería los pasos a seguir para el cálculo? Simplemente tenemos que hacer este cálculo, ¿no? Lo vamos a poner todo al final del, del código. Aquí. Entonces aquí vamos a poner el método, el algoritmo, mínimos, método de mínimos cuadrados, recursivo. ¿Okay? Lo primero que calculamos que es G. El G actual va a ser igual a G por Z. ¿Ok? Eso es lo que me dice el algoritmo. G por Z. Este es el anterior y este sería el actual. ¿Ok? Y estaría actualizando G. ¿Ok? Luego pongo alfa cuadrada, lo voy a definir como alfa 2. Y ese es igual a phi cuadrada, así lo voy a definir, phi cuadrada, más z transpuesta por e. ¿Okay? Así es como está definido aquí. Phi cuadrada más z transpuesta por g. ¿Okay? ¿Qué sigue? Sigue el error. Este error sí lo voy a guardar en un vector. Fíjense, g y alfa, nada más uso una sola variable y se va reescribiendo. Pero si quisiera guardarlo, tengo que irlo guardando en un vector. En el caso del error, sí lo voy a guardar en un vector. EDK. ¿Ok? Eso para propósito de graficar más adelante. Es igual a y. EDK, ese y. ¿Cuál es? Es el valor leído del sistema, el valor real. Y ese valor real es la simulación, es este de aquí. El y real menos el y estimado, lo voy a poner como y estimado, pero es un cálculo. Y lo voy a calcular antes. Y estimado aquí es igual
a P transpuesta por Z. ¿Sí? Voy a poner P transpuesta. ¿Sí? Y ya tendría ese cálculo. ¿Qué sigue? De acuerdo a nuestro algoritmo, vamos a definir actualizar P. Entonces P es igual a P más 1 entre alfa cuadrada por E. P es igual a P, lo anterior, más E de K, E divide a alfa cuadrada y todo eso multiplica G. ¿Qué es lo que tenemos aquí? E es un escalar, entonces E entre alfa cuadrada por G. Y eso fue lo que escribimos aquí. E entre alfa cuadrada por G. Y este E, de acá. ¿Qué más? Pues seguirá la actualización de C. ¿Ok? Entonces tenemos que actualizar C. Y C es igual a 1 entre alfa cuadrada, así, 1 entre alfa 2 por, ¿Es entre phi? ¿sí? Dime. Ah, que si no era entre phi en lugar de alfa 2. Ah, sí, 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 tienes razón, es entre phi y 2 y cuadrada. Es esta. Por C menos 1 entre alfa cuadrada por G, por G transpuesta. ¿Sí? Eso es lo que definimos aquí en el algoritmo. 1 entre phi cuadrada por C menos 1 entre alfa cuadrada por G transpuesta. Y ahí está. Entonces, ese es el algoritmo. Sin embargo, la primera vez que entre, no va a conocer C, entonces me va a marcar un error. Entonces, tengo que definir antes del for. Entonces, vamos a definir ¿sí? todas las condiciones iniciales del algoritmo. Una de ellas es C. El sistema es un sistema de segundo orden, entonces N, ya lo tengo arriba, Tn es igual a 2. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser C? Y C voy a definir una matriz definida positiva grande, y esa es una matriz que tenga una diagonal principal con valores positivos y de preferencia grandes. Entonces voy a poner una matriz entera con diagonal principal igual a 100.
Ahí va a ser una matriz de 5 por 5, diagonal principal igual a 100. ¿Ok? Es la condición inicial. El factor de olvido, valor menor a 1, lo voy a dejar muy cercano a 1. Pero menor a 1, va a tener un factor de olvido. Y también la primera vez que entra, fíjense que necesito de P. Pues si no la conoce, pues me va a marcar error. Te voy a definir un P con valores pequeños. Como no sabemos nada del sistema, vamos a ponerle valores pequeños. Y son 5 valores. 1, 2, 4, 5. Y listo. Parece que es todo. ¿Qué más necesita el algoritmo? Nada. Pues en teoría inicia con este vector P, que es muy diferente al que deberíamos de tener, y debería de terminar con este vector P. ¿Ok? Si es que es el método de menos cuadrados. Vamos a correrlo, a ver si no tenemos errores. Y sí tenemos errores. Nos está faltando Z. Estamos utilizando Z y pues no lo hemos ni definido. Entonces, ¿quién es Z? Un vector. Un vector que se actualiza aquí. Aquí. Z es igual a ¿quién es el primer valor de Z? Es U. U de K. Luego sigue Y de K. Luego sigue U de K. Y de K, U de K menos 1. Y aquí se repite. Pero para K menos 2. Ok. Y eso tenemos que hacerlo acá arriba también. Pero aquí estaríamos perdiendo dos interacciones. Entonces vamos a poner esto de aquí. Lo vamos a, estos cálculos los vamos a meter dentro del for. ¿Ok? Entonces para hacer eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo vamos a hacer nada más aquí. Y el K lo vamos a correr desde igual a 1. Entonces vamos a preguntarle si K es igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Le ponemos K.
y es igual, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Es a menos 1. Acá 1 y aquí es K. Y cualquier otro caso, pues ya va completo. ¿Ok? Y aquí me faltaría poner Z en cada uno de los anteriores. Pero, pues acuérdense que aquí me indicaría un error, entonces hay que ponerle 0 aquí, 0 aquí, aquí, 0 aquí. ¿Ok? En este caso ya estoy haciendo cálculos que hacía manualmente anteriormente, ahora ya están acá, con condiciones, o sea, preguntando si es igual a 1, es igual a 2 o ya es, es igual a 3 o mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Pues ya tenemos todo, ¿no? Me decía falta Z. Z, que es un término que se utiliza dentro del algoritmo, que es este. ¿Ok? Vamos a probar así. Y vamos a ver si la simulación es suficiente, o sea, 5 escalones son suficientes. Si no, los cambiamos. Lo ejecutamos. Ahí está. Ya no hubo errores. Entonces habrá que ver si... ¿Qué tenemos en P? Ahí está. P inició con valores de punto 1 en todos. Y ahora ya tiene valores diferentes. En P1 tiene prácticamente 0. En P2 tiene 1.05 y que esperábamos 1.97. Luego 0.0031, 0.0035, luego menos 0.9231, tenemos menos 0.9232 y menos 0.003033, menos 0.03. Están un poco diferentes, pero seguramente es porque le faltan muestras de simulación. Entonces acuérdense que estamos simulando nada más 750 muestras. Entonces vamos a darle más muestras de simulación. Seguramente no está llegando a los valores, todavía se seguían moviendo. Y eso es precisamente por el factor de olvido. Acuérdense que estamos dando T, P con valores muy diferentes de los reales, pero también la matriz de covarianza no tiene los valores reales, entonces necesitamos muchos datos. ¿Ok? Entonces vamos a darle mayor muestras de simulación. Vamos a darle... Vamos a verlo aquí. Vamos a ir subiendo poco a poco para ver si se va aproximando.
Pues ahí ya hice una simulación mayor, ya hice más escalones, ya llegó hasta 15 segundos, simulación y vamos a ver qué tenemos en P. Cambiaron. Ok, entonces vamos a seguir dando más datos para ver si llegamos a los valores que tenemos simulados. Vamos a ver si le damos aquí. Bien. Y ya con 100 ya se aproxima muchísimo más. Para recordar los valores que estamos queriendo obtener, que son estos. Ponerlos acá. El primero es 0, prácticamente 0. El segundo es 1.917, me da 1.9169, prácticamente es 1.917. Tercero es 0.312, 0.3115. Tercero es 0.9231, 0.9231. En el último es 0.003033. Y ahí está. Prácticamente llegó a los valores. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es observar. Vamos a graficar la entrada, la salida deseada, o la estimada, perdón, y finalmente el error. ¿Ok? Vamos a ponerle colores. No voy a quitar la entrada para que no sean tantos plots. La original la vamos a poner como azul. La estimada vamos a poner como roja. Y el error lo ponemos negro. ¿Ok? Estamos y vemos el plot. ¿Ok? Entonces, fíjense, me voy a acercar. Primero quiero observar el error. Fíjense, al inicio de la simulación el error es muy grande y cambia mucho, pero conforme va avanzando los datos, se va ajustando P y el error va disminuyendo hasta que llega a un cierto nivel en donde ese error ya es muy pequeño. Ok, prácticamente aquí ya es muy pequeño. Todavía sigue habiendo error, pero va disminuyendo todavía. Y esto se debe al factor de olvido. Acuérdense que tiene información y conforme va avanzando se va aproximando y va olvidando los otros datos. Por eso tarda tanto. ¿Ok? Si observamos el sistema, vemos aquí cierto error, pero ya al final prácticamente es la misma señal. De hecho, difícilmente lo vamos a ver porque ya están encimadas. Sí, están prácticamente encimadas las señales. La única forma de ver que está una sobre la otra es poniéndole aquí algún... ¿Ok? Entonces si nos acercamos, al final
pues vemos que prácticamente el azul con la roja están encimadas. El error prácticamente cero. Y eso es error de que prácticamente cero es porque no tenemos ruido. O sea, aquí estamos trabajando de forma ideal. Y aquí sí se ve la diferencia. Aquí hay un error, ¿por qué? Porque todavía no aprende. El sistema está apenas identificando el sistema, pero conforme van avanzando las muestras, el sistema se va ajustando. Y todavía debe haber un error notable, ya ni tan notable. Y al final ya llega al valor exacto. ¿Ok? Entonces esto significa que el sistema está haciendo la identificación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No. No, profe. ¿Está todo claro? Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a suponer que en la simulación, a la mitad del tiempo, uno de los parámetros cambia. Vamos a cambiar B1. B1 de forma original tiene 0.003115. ¿Ok? Ese lo vamos a cambiar cuando cambie, cuando llegue a la mitad de la simulación. Entonces, lo voy a definir aquí como un parámetro que voy a cambiar. Y ese es B1. El original es ese. ¿Ok? Ahora, cuando K igual a T entre 2, aquí nada más tengo que cuidar que sean par, que T sea par, porque si no nos daría un punto decimal y nunca va a ser entero. Aquí K siempre es por 100, no, 1000. Voy a calcular con FDS. Y le voy a poner lo doble, que la mitad va a ser para hacer una identificación y la otra mitad va a ser para otra identificación. Entonces aquí me parece que sí es par, entonces aquí va a entrar. Y cuando entre, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar el valor de B. De los primeros, la mitad de simulación va a tener un valor y después voy a cambiarlo. Y aquí le voy a poner simplemente un 4 aquí. Es un cambio grande. Ahí está. Entonces va a correr el for. Cuando llegue a la mitad del tiempo, el valor de B1 lo voy a cambiar por el valor, le voy a cambiar el valor. ¿Ok? Acá en la simulación me fijo donde tenía el valor del 0.03115 y le pongo aquí B1. Aquí. Bueno, aquí no va a cambiar ahí. Puedo dejar igual. Entonces voy a hacer la simulación y a la mitad de la simulación voy a hacer un cambio. Entonces el error debe de volver a incrementar.
y lo debe volver a ajustar. ¿Ok? Vamos a hacer la simulación. Error. No. Este. Entonces fíjense, ahí no se ve. Vamos a acercarnos aquí en el error y donde se debería de ver. Aquí está, miren. Inició con ciertos valores, error muy grande, aquí ya lo había identificado, pero exactamente a la mitad del tiempo hice un cambio, entonces el error volvió a crecer. Entonces siguió haciendo el ajuste y lo volvió a controlar, ¿okay? A identificar. Entonces, vamos a ver, tema, exactamente a la mitad, ¿qué sucede? ¿Qué pasa aquí? No se ve en la simulación, déjenme. B1 lo cambio. B1. ¿En cuánto termina B1? Se hizo el cambio. Ok, así está bien la simulación, nada más que no se nota tanto en la... Ah, sí. Voy a plotear la entrada para poder tener observar mejor el cambio. Aquí voy a poner también la entrada. Y aquí le voy a poner un color verde, a ver si se ve. Ahí está. Ahora sí. Fíjense. Inicia la simulación con un error relativamente grande. Ahí está. Llega antes de la mitad de la simulación, pues el error prácticamente queda en cero. Y después hay un cambio y ese error sube. El error queda pequeño, empieza a haber un error mayor. Entonces sigue la identificación. Y después de seguir la interacción, vuelve a llevar el error a cero. ¿Ok? Entonces fíjense que cambia. Aquí al inicio ya veíamos que el ejemplo que veíamos tiene una ganancia de 1. Efectivamente llega a estar estacionario igual a 1. Pero cuando hacemos el cambio, y a partir de 100, hice un cambio, una modificación de un parámetro que básicamente le pega a la ganancia. ¿Sí? Pues aquí se va a ver, aquí se ve claramente que aumentó la ganancia.
Entonces ahora en lugar de ser una ganancia de 1, antes de 100 era de 1, si ven el escalón, llegaba exactamente donde llegaba el escalón. Ahora ya no, ahora tiene una ganancia mayor a 1. Sigue teniendo más o menos la misma dinámica, pero lo único que cambió fue la ganancia. Entonces aquí se ve claramente que cambió el sistema y al final se observa mejor. Ya no tiene ganancia de 1, pero ya hizo la identificación. ¿Sí? Y otra cosa que podemos observar es el vector P. Puedo escribir aquí P. Antes de seguir la simulación, puede decir que me imprima P y al final que lo vuelva a imprimir. Cuando termina la simulación. En mayúscula. Como observamos, el P de la primera mitad de la simulación tiene en B1, que es B1, el del medio, 0.003115. Pero ya cuando termina, tiene 0.004115. Y los demás parámetros prevalecen iguales, con pequeñísimas modificaciones. Entonces, ¿qué está haciendo el algoritmo? Está haciendo una identificación en línea. Está corriendo, está identificando. En determinado momento hay un cambio en algunos parámetros. El sistema lo detecta inmediatamente, crece el error y empieza a modificar nuevamente P y hasta que llega a un error mínimo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. Pues este es el método de mínimos cuadrados, sigue siendo el mismo, nada más que la forma de calcularlo es diferente. Y a este algoritmo se le llama mínimos cuadrados recursivo. Pues si no tienen preguntas o dudas hasta aquí, yo creo que dejamos la clase por el día de hoy aquí y continuaríamos próximo jueves. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda de la práctica o algo, lo podemos ver. Sí, profe. La práctica 3.